11 minutos, seguimos juntos de mañana en Radio Jornada y estábamos tratando en estos últimos días esta guerra a la inflación anunciada por el presidente, este combate a los precios, esta situación que hace que la verdad nos devora el bolsillo todos los días, y hay mucha preocupación de la gente por esto, ¿no? ¿Cómo llegar a fin de mes? ¿Dónde hay un mango viejo Gómez? Vamos a hablar de esto con alguien que sabe mucho del tema, que es Héctor Polino de Consumidores Libres. Héctor, bienvenido, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, trabajando mucho. Y dándole para adelante como siempre, a pesar de todo, ¿no? No hay otra vuelta. No queda otro camino, y creo que es el que hay que transitar para poder modificar el actual estado de cosas, ¿no? Esta enorme contradicción que vivimos en la Argentina, un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, es una verdadera contradicción que 44 millones de habitantes del suelo argentino no puedan comer y vivir dignamente, incluso de buena parte de la producción que el pueblo argentino produce. Sí, ¿no? Claro. Héctor, esta semana se conocieron algunos índices. La inflación, 4,7, la canasta básica, la canasta alimentaria, el nivel de pobreza o indigencia. La verdad, números que asombran, a pesar de que uno ya los esperaba un poco, ¿no? Y con medidas que se anuncian hoy y que pasarían por algo o por un esquema que ya conocemos en Argentina y que no ha tenido buen resultado. Bueno, veremos en realidad cuáles son concretamente las medidas que se van a tomar de aquí para adelante. Hasta ahora son meros trascendidos. Esperemos a ver cuáles son los anuncios concretos para poder analizarlos, ¿no? Concretamente. Seguramente. Se habla de una guerra a la inflación. La guerra, el concepto de guerra ya es sinónimo de violencia, y el tema de la inflación tenemos que abordarlo pacíficamente, pero con medidas que realmente sean efectivas, y tenemos que comenzar por poner en funcionamiento las normas legales que votó el Congreso, porque ese es uno de los problemas fundamentales que tiene la Argentina, independientemente de las medidas que hoy puedan anunciarse. Por ejemplo, hace más de 7 años el Congreso Nacional aprobó una ley que se denomina Observatorio de Precios. Esa ley permitiría determinar en qué eslabón de la cadena se produce un aumento abusivo o indebido de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Como la ley no se la puso en funcionamiento, hoy nadie sabe con exactitud en cada producto en qué eslabón de la cadena se aumentó indebidamente el precio. ¿Es el fabricante? ¿Es el productor? ¿Es el mayorista? ¿Es el intermediario? ¿Es el minorista? ¿Es el transportista? No lo sabemos, porque no se puso en funcionamiento esa ley. En un país que tiene la enorme concentración y extranjerización de la actividad económica, donde 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran aproximadamente el 80% de la producción de los productos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. Tan complicado, tan difícil significa controlar a esos 28 grandes grupos económicos. Además, el Congreso Nacional aprobó en el mes de mayo del año 2018 una ley sobre la base de proyectos presentados por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces, que se denomina Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.
Resulta que pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020, todo el 2021. Estamos en marzo del 2022 y el Poder Ejecutivo Nacional de turno no designó los 5 miembros integrantes de ese tribunal. ¿Se da cuenta cuál es el problema de la Argentina? Hay un nivel Yo de designio espero importante. que en los anuncios del día de hoy digan que en las próximas 24 horas van a designar los 5 miembros integrantes del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Héctor, ¿cómo hacemos para vivir en este marco de inflación creciente? 4,7, algunos analistas estiman que ya va a superar el mes que viene el 5, una escalada de precios que no para. Ahora se acordó el salario mínimo y lo estábamos viendo en un análisis. La canasta 83.000 pesos para vivir mínima base y un salario mínimo de 47.000. Inviable por donde se lo mire. Por eso que en la Argentina tenemos hoy 1 de cada 2 habitantes pobres y alrededor del 7, el 8% indigente. Precisamente por esto que usted está muy bien señalando, porque el salario de los trabajadores no aumenta en la misma proporción en que aumentan los precios. Y los haberes de la clase pasiva, de los jubilados y pensionados, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país, tampoco le aumentan sus haberes en la misma proporción en que aumentan el precio de los alimentos, de los medicamentos, etcétera. Por eso estamos en la situación que estamos. Ahora, yo espero que en el día de hoy, en el anuncio, esté esta medida, poner en funcionamiento la ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio, poner en funcionamiento la ley que se denomina observatorio de precios, decir que el Congreso va a designar al defensor del pueblo de la nación argentina, que hace 12 años que ese cargo está vacante, que tenemos en la ciudad de Buenos Aires el edificio en la calle Suipacha 365, está la infraestructura, está el personal que todos los meses lógicamente cobra el sueldo al que tienen todo el derecho del mundo a cobrarlo, y el Congreso Nacional hace 12 años que no designa al defensor o defensora del pueblo de la nación, no obstante los numerosos candidatos y candidatas propuestos hace más de 12 años por distintos partidos políticos, diversas organizaciones sociales, etcétera. Espero que hoy anuncien que se va a poner efectivamente en funcionamiento la ley de góndolas, que aprobó el Congreso hace alrededor de 2 años, y que entre otras muchísimas cosas establece que los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas tienen reservado el 25% del espacio de las góndolas de los supermercados para ofrecer y vender sus productos, y que las empresas campesinas de economía familiar, cooperativas, mutuales, tienen reservado el 5% del espacio de las góndolas para ofrecer y vender sus productos. Esto aumentaría la competencia y sin duda frenaría estos diarios y cotidianos aumentos de precios. Espero que efectivamente en los anuncios del día de hoy esté la puesta en marcha de todas estas normas legales e incluso constitucionales que acabo de señalar. No sé si van a estar. ¿Cómo? No sé si van a estar, Héctor, bueno, pero deberían. Entonces, todo lo demás que pueda decirse, que yo desconozco, pero no sé si va a ir al fondo de la cuestión para resolver realmente el problema que hoy tenemos. Que es tremendo.
Dice que va a pasar no por precio. Casualidad la Argentina está entre los 3-4 países del mundo con mayor porcentaje de inflación. Claro. Dice que pasaría por 4 pilares fundamentales. Después no sé qué otras medidas, pero pasaría por ampliar el programa Precios Cuidados, aplicar precios máximos para productos de primera. Precios Cuidados, sí, que es muy importante, que comenzó en el mes de enero del año 2014 por 3 meses, y que a su vencimiento se lo fue renovando y se agregaban o quitaban productos de acuerdo a las características de la época del año. Luego continuó con el gobierno de Mauricio Macri, lo tomó el gobierno de Alberto Fernández, pero ¿sabe cuál es el problema de Precios Cuidados? Que funciona en general para los supermercados, minoristas y mayoristas, no para los comercios de proximidad. Y el problema está en quién controla el cumplimiento del programa de Precios Cuidados. ¿Quién controla lo que pasa en los supermercados, por ejemplo, en la provincia de Tierra del Fuego, o en la provincia de Mendoza, o en la provincia de Chubut, o en la provincia de Misiones, o en el interior de la provincia de Buenos Aires? En un país que tiene la superficie territorial casi de un continente, solamente superado por 6 países en el mundo. Solamente 6 países en el mundo tienen una superficie territorial superior a la Argentina. ¿Quién lo controla? Si no se involucran las distintas áreas específicas y competentes que tienen los gobiernos provinciales y municipales. El programa de Precios Cuidados será renovado, se publicará, pero luego, ¿quién controla lo que pasa en los supermercados minoristas y mayoristas de un país con la extensión territorial de la República Argentina? Un conjunto de empleados de la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional, cualquiera sea el signo político del Gobierno Nacional de turno. Es imposible. No, imposible. Es imposible. Bueno, el otro tema es ampliar, aplicar precios máximos para productos de primera necesidad, un fideicomiso para subsidiar el precio local de la harina y un fondo fiduciario para las verduras frescas que se venden en el mercado central. Por ahí más o menos dicen que podrían pasar las medidas principales. Está bien, son medidas positivas, son medidas que están bien. Bueno, pero primero que esas medidas solamente no alcanzan para enfrentar este flagelo de la inflación. Está bien, pero hay que poner en funcionamiento las normas legales que yo le acabo de señalar, entre tantas otras, ¿no? Seguramente. Y bueno, urge una medida o varias medidas que corten esta escalada, porque la verdad que la situación se hace insostenible, Héctor. Totalmente de acuerdo, y incluso el gobierno va a estar en serias dificultades de carácter social, porque las protestas, por ejemplo, de los distintos movimientos sociales, los gremios están muy tranquilos por ahora, pero si este tema continúa agudizándose, bueno, el problema no sabemos cómo comienza, cuándo comienza, y después generalmente sabemos cómo termina. Terminan muy mal. De modo que esperemos que pongan los pies en la realidad y pongan en funcionamiento por lo menos estas normas legales que yo acabo de señalarle. Porque si son solamente las medidas que usted acaba de señalar, que son medidas positivas, pero no alcanzan para enfrentar y resolver el problema de fondo. Perfecto. Héctor, le agradecemos el tiempo, muy amable. Que siga muy bien, hasta pronto. Que tenga buen día, hasta luego. Héctor Porino, ex legislador, actual titular de Consumidores Libres, la ONG, hablando del tema que nos preocupa a todos, ¿no? La creciente inflación en la Argentina. Juntos de mañana, Jorge Barbieri, Natalia Are.